En 2019, acabando la carrera, me incorporaba a un proyecto de Open Data para el gobierno de Cataluña. Entre todas las bases de datos disponibles, había un dataset que se usaba para comprobar que había señal de teléfono continua por todo el territorio. Mi jefe de por aquel entonces era una de las 200.000 personas que se habían presentado voluntarias para recopilar sus datos en este registro. A ver si puedes localizar dónde vivo a partir de estos datos de teléfono. Miro el dataset. Fechas y horas entre 2015 y 2019 y coordenadas geográficas de toda Cataluña. Hay algunas otras columnas, como la compañía de teléfono o la señal que emiten en el momento de entrar en contacto con la antena. No hay nombres, no hay identificadores. Cada fila pertenece al momento en el que un teléfono ha entrado en contacto con una antena de teléfono. Si una mañana coges el coche y pasas por 4 antenas, metes 4 registros a la base de datos. Solo en Barcelona hay aproximadamente 300.000 viviendas ya dadas de alta con suministros energéticos. Está claro que voy a tener que pensar un poco fuera de la caja. ¿Qué sé de mi jefe además de lo que yo ya sé que está en esta base de datos? Pues que viene a la oficina, que llega aquí a las 8 de la mañana y se va a las 4 de la tarde. ¿Cuántos registros hay que encajen en la región de la antena de la oficina en esta franja horaria que sean constantes durante una semana? Pues ¡qué suerte! ¡Solo 5! Intento deshacer el rastro hacia atrás. ¿Desde dónde vienen los teléfonos que entran en contacto con la región de la antena en horas de oficina? Maldita sea, son horas puntas y muchos otros teléfonos pasan a cumplir estas características. Necesito algo más. Conversación casual a la hora del café. Mi jefe menciona que tarda unos 40 minutos en llegar a casa, pero tarda 1 hora en total porque suele pasar por el colegio a dejar y a recoger a sus hijas. Mientras estamos volviendo, recibe una llamada. Su mujer le recuerda que llame a Orange porque tiene que hacer algo de cambio con su contrato. Ya eres mío. ¿Cuántos teléfonos Orange salen de aquí a las 4 de la tarde, se mueven a una posible área a 40 minutos con un colegio y de ahí se mueven en 20 minutos a su casa? Solo hay dos posibles residencias. Le presenté las 2 opciones que había encontrado a mi jefe y efectivamente me dijo que una de las 2 era su residencia. La verdad siempre sale a la luz. Habían 1,6 millones de posibles interferencias, 300.000 viviendas de las cuales buscar en el área de Barcelona. Pero con una base de datos pública y 5 minutos de charla, fui capaz de saber dónde vivía mi jefe. No violé ninguna ley, no hackeé ningún sistema y no usé tecnología sofisticada. Si yo pude hacer esto con datos anónimos del gobierno, con 3 columnas de Excel en 48 horas, ¿qué crees que pueden hacer los 147 datos que recopila Instagram sobre ti? O los 52.000 puntos de datos que recopila Facebook de cada uno de sus usuarios. Mi jefe me pidió encontrar su casa como experimento, pero nadie te ha pedido permiso para que tus datos corran como la pólvora. Soy Aitor González, tu estadístico de confianza y cada día el de menos gente, y esto va a ser un videoensayo sobre cómo esta nueva era destruye tu intimidad a golpe de dato y metadato. ¡Empezamos! Para poder comenzar este videoensayo necesito ponernos en contexto de por qué la era digital destruye tu intimidad. Y quiero empezar por plantearte el siguiente dilema. ¿Qué opción crees que te da más información? Por un lado, un mensaje de WhatsApp que dice te amo pero no sabes ni de quién ni nada. Podría ser de tu pareja si tuvieras, podría ser de tu madre o de una persona perturbada que se ha ilusionado contigo. Por otro lado, un mensaje que no sabes lo que pone, pero que sabes que fue enviado a las 2:47 de la mañana desde el teléfono de tu ex, de la cual llevabas 8 meses sin hablar, que tardaste 2 segundos en abrir, pero 35 minutos en contestar. Evidentemente, ambas historias forman una historia completa. Pero si únicamente tuvieras que elegir una de ellas, ¿cuál es la que te resulta más reveladora? Para mí es mucho más interesante la segunda, pero dejadme en comentarios lo que opináis porque es muy interesante ver cómo cada quien procesa la información de diferente manera. Este pequeño dilema expone la base fundamental de lo que supone tratar de entender la era de la información. En este ejemplo que he puesto, ese mensaje es el qué. Ese te amo lo conocemos como un dato, una unidad de información. El dato por sí solo no está mal, pero tampoco es que sea muy bueno. El dato necesita un contexto, necesita información adicional para funcionar. Un cuándo, un dónde, un quién, un cómo, un por cuánto tiempo. Toda esa información siempre es recopilada y la conocemos actualmente como metadatos. Básicamente, un metadato es un dato sobre los datos. La RAE recopila metadatos como una descripción de las características de un conjunto de datos con la finalidad de garantizar varias cosas de ellos.
como puede ser la disponibilidad, el acceso, la conservación o la interoperabilidad de estos. Sin estos metadatos, el esfuerzo de interpretación de los datos sería muy alto o de plano los haría absurdamente irrelevantes debido a que no tienen contexto alguno. A día de hoy, en la era de la información, todos estamos pendientes de los datos, pero la quinta esencia de todo el dataverso está en el concepto de metadatos. Y es que para entender cómo se volvieron tan fundamentales, debemos remontarnos a su origen. Nos debemos remontar incluso antes de la era digital. Tras la Segunda Guerra Mundial, el avance tecnológico en las imprentas desencadenó una explosión informativa sin precedentes. El nuevo modelo de imprenta offset en aquel momento permitía producir unas 12.000 páginas por hora, así que te puedes imaginar la cantidad de cosas que supuso esto. Las bibliotecas nacionales recibiendo como unas 15.000 publicaciones al día. La NASA generando como 100.000 páginas solamente por una documentación de la misión Apolo. Y las grandes corporaciones ahogándose en memorandos, informes, patentes y todo tipo de documento corporativo. Las bibliotecas y los archivos estaban en un momento muy top de su carrera. Para morirse. El problema no era el espacio para almacenar los libros e informes. El problema era que había que buscarlos después. No había ordenador, no había control F, millones de documentos físicos acumulándose como un mar de papel. Los archivistas, los expertos en archivos capaces de organizar mucha información, se tuvieron que poner muy creativos con este problema y dieron con una solución muy ingeniosa. Fichas con información sobre los documentos. Autor, fecha, tema, ubicación física del archivo o palabras clave fueron algunas de las cosas que recopilaban en estas tarjetas. Ya no se necesitaba leer 300 páginas como para saber si un archivo podría ser útil o no. En 30 segundos la ficha te daba una pista muy sólida del contenido. A no ser que fuera algo muy complejo y técnico, como puede ser un texto académico o documentación legal extensa, la información se volvió a hacer accesible de nuevo. De hecho, empezó a pasar una cosa curiosa. Sin darle nombre oficial, habían inventado los metadatos para sobrevivir a un diluvio de información. Esto de las tarjetas estaba muy bien y era muy útil, pero solo un nicho muy pequeño tenía interés en sacarle partido. Como siempre, la humanidad no se toma muy en serio nada hasta que no toca sus intereses. Y por desgracia, los intereses de la humanidad suelen ser un poquito más viscerales. Con la finalidad de llevar libertad donde hiciera falta, supongo, Estados Unidos aparece muy fuertemente en esta historia. Ya en aquellos años habían comenzado su cultura de declararle la guerra a cualquier cosa que exista. Recordemos que este país no solamente declara la guerra a otros países, declara la guerra a cosas incluso como enfermedades. Y una de las cosas que más se necesita en la guerra es información. La NSA, la National Security Agency de Estados Unidos, activó miles de iniciativas con tal de estar preparados para el enemigo. Básicamente, estas iniciativas consistían en interceptar millones de comunicaciones gracias a la colaboración con otras agencias como el FBI, la CIA o el Departamento de Defensa. Además, como eran tiempos de la Guerra Fría y el miedo a una nueva guerra estaba presente en todo momento, las compañías de telecomunicaciones siempre estaban dispuestas a colaborar dando la información que quisieran. La NSA solo tenía que pedirla. Buscaban datos y mensajes de lo que en un futuro pudiera ser un objetivo con el tal de, bueno, que fuera más fácil perseguirle, arrestarle, incriminarle o, ya sabes, cualquier tipo de cosa que se pueda hacer con un enemigo en una guerra. Pero, ¡oh, sorpresa! La mayoría de esas telecomunicaciones eran basura. Listas de la compra, cartas de amor, quejas de que no ha llovido. Acumulaban montaña tras montaña de datos imposibles de procesar que no aportaban nada útil a alguien. Así que empezaron a necesitar formas de filtrar y organizar esa información. Pues no tengo muy claro en qué punto de la historia pasó, pero supongo que el ejército se pondría en contacto con los bibliotecarios, porque la solución encontrada pasó a dejar de fijarse en los datos y empezar a ver los metadatos de las comunicaciones. La premisa era sencilla. Cualquier fuerza de amenaza que pudiera aparecer debería ser colectiva, fruto de una colaboración entre muchas partes, y esas partes necesitan organizarse de alguna forma. Así que esas partes, para organizarse, necesitarían hacer uso de las telecomunicaciones, y posiblemente habría un rastro de ellos. Y así empezó una era en la que el ejército empezó a tomarse en cuenta las frecuencias de las transmisiones, ubicaciones, patrones en las comunicaciones o horas inusuales de transmisión. El análisis del tráfico de información resultó ser mucho más claro que cualquier mensaje descifrado jamás nunca. En 1962, los analistas del ejército notaron un aumento del 400% en comunicaciones desde bases soviéticas en Cuba.
No sabían qué decían esos mensajes. Pero el volumen y los patrones, comunicaciones nocturnas, nuevas frecuencias de radio, mensajes cortos y urgentes, solo podían indicar una cosa: movimiento militar. Y joder, si acertaron, como que era la crisis de los misiles de Cuba. Habían llegado a la detección de los misiles a puro golpe de metadato. El espionaje mediante metadatos probó ser altísimamente efectivo, aunque seguro que se equivocaron en algunas ocasiones debido a que interceptabas movimientos sin contexto. Cuentan una anécdota militar bastante graciosa durante la Guerra Fría, en la que los Estados Unidos hicieron una movilización de tropas a frente soviético debido a interceptar mucho tráfico. Pues resulta que los soviéticos estaban organizando un torneo de ajedrez entre las distintas batallones y unidades y se sorprendieron al ver ahí a todos los estadounidenses organizados. Por suerte la situación no escaló mucho porque los rusos se lo tomaron con mucho humor y se echaron unas buenas risas a golpe de ver a los flipados de los yanquis actuar tan bestiamente sin tener ningún contexto. Menos mal, porque si no, imagínate cómo escala el conflicto. Aun pese a estos pequeños fallos que podían tener en el procedimiento, el análisis de datos y metadatos se acabó instaurando como el estándar de las operaciones en seguridad nacional. En los 90, con la explosión de internet y los móviles, nació por ejemplo el proyecto Echelon. ¿Echelon? Ya sabes, no estoy muy seguro de cómo se pronuncian estas cosas. Una red de vigilancia que podía interceptar 3.000 millones de comunicaciones al día. Shamrock fue el primer proyecto de vigilancia masiva que tenía como objetivo todos los datos telegráficos que entraban o salían de Estados Unidos. Pero, oh sorpresa una vez más, plot twist, no podían almacenar todo el contenido de la vigilancia. Solo se podían quedar con los datos y metadatos. Porque, insisto, al final los metadatos se convirtieron en el atajo perfecto. El 0,01 de toda la información, pero casi el 90% de toda la información útil cuando se trata de ver patrones en la población. De hecho, años después, a los 90, Edward Snowden advirtió que incluso sin acceder al contenido de las comunicaciones, los metadatos bastan para reconstruir las redes de relaciones, hábitos y movimientos de una persona. Y este señor Snowden no es un random, ¿eh? Porque este señor Snowden fue excontratista de la NSA y acabó en el panorama internacional por ser el que en 2013 filtró un montón de proyectos de vigilancia masiva en la población llevados a cabo por parte de esta agencia. Programas como PRISM, Boundless Informant o Stellar Wind, entre muchos otros, cada uno para vigilar un tipo de entorno concreto de información. Y por si tenías alguna duda, por supuesto, el 11 de septiembre también acabó formando parte de esta historia. Según el informe de la Comisión Nacional del 11S, el informe que queda como la versión oficial de cómo se dieron los hechos, la NSA estuvo revisando los metadatos telefónicos durante los últimos 2 años a partir de las 72 horas posteriores a aquel día horrendo. Y resulta que en esos metadatos estaba toda la información y las pistas. Khalid al-Midnar, uno de los futuros secuestradores, había ya hecho al menos 8 llamadas desde San Diego a un teléfono en Yemen, un número del que se tenían registros de ser un centro de operaciones de Al-Qaeda. Las llamadas duraban entre 3 y 21 minutos, y la última fue apenas un par de semanas antes del ataque. Pero aquí está la parte enfermiza. La NSA tenía interceptadas esas llamadas en tiempo real. Sabían que alguien de Estados Unidos estaba llamando a Yemen por seguramente motivos terroristas. Pero por aquella época las restricciones de la FISA de 1978 hacían que no podías escuchar el lado estadounidense, solamente el lado yemení de las conversaciones. Es decir, que había datos de que alguien de Estados Unidos estaba poniendo en contacto, pero no sabían de qué región. La ley de aquel entonces impedía identificar quién estaba llamando desde Estados Unidos. Y como no sabían quién era, no podían pedir la orden, así que es un círculo vicioso legal. Ya sabes, una casa de meretrices redonda, círculo vicioso. Por otro lado, sabían que Mohamed Atta, el líder de los secuestradores, había interceptado cientos de comunicaciones con otros miembros del grupo en los días previos. Un patrón que gritaba coordinación de operación. Los metadatos estaban mostrando reuniones en lugares específicos, movimientos sincronizados entre ciudades, compras de billetes de avión en ventanas de tiempo sospechosamente coordinadas y ya sabes, hay registros de que si hubieran podido analizar libremente estos datos, habrían visto que a lo mejor 19 individuos que nunca se comunicaban entre sí de repente estaban intercambiando cientos de llamadas cortas. O llamadas desde esos aeropuertos a regiones en Afganistán, Pakistán y Yemen que también se tenía noción que pertenecían a Al-Qaeda. Y si ya hubieran acabado de tirar del todo, hubieran visto que había pagos con tarjetas a escuelas de vuelo que fueron canceladas en periodos totalmente similares. No necesito un avión, pero las leyes de privacidad y las barreras entre agencia impidieron conectar esos puntos a tiempo y bueno, acabó en teoría con la desgracia que todos conocemos. Ya digo, conspiraciones aparte y un montón de cosas, porque a lo mejor gente en los comentarios me dice que no tengo ni idea. Pongo lo que pone en el informe oficial y me parece una versión más
coherente que no creerme una superconspiración masiva. Y me cuadra así porque casualmente fue el punto en el que los datos y metadatos dejaron de ser una herramienta oficial para convertirse en una obsesión nacional. De hecho, el Acta Patriótica pasó a recopilar la recolección masiva de todo tipo de datos por parte del gobierno. Supongo que si a día de hoy se hubiera hecho algo así sería una cosa como Colectirol o alguna movida así. Es que piénsalo, conseguir el contenido de comunicaciones requiere órdenes judiciales. Pero, ¿metadatos? Los metadatos son solamente información técnica. Información que abrió una nueva era de vigilancia. La evolución de esta historia es especial como poco. De organizar libros a cazar terroristas en 40 años. Pero es que esto no ha acabado. No, ni muchísimo menos. Porque es que ahora entra en juego el smartphone. Los smartphones fueron los principales cambiadores de las reglas del juego en la nueva era. No por lo que sus usuarios podían hacer, sino por lo que estos mini ordenadores pueden registrar. Cualquier persona está generando datos y metadatos de cualquier cosa en cualquier momento del día durante los 365 días al año desde cualquier lugar conectado a internet. Cada uno de estos genera más datos y metadatos en un día que una persona en 1960 en toda su vida. Con todo este panorama, las posibilidades de registrar patrones de comportamiento se empezaron a disparar. Y no solamente fue que había esa capacidad de registrar información, es que ahora había capacidad tecnológica para procesarla, ya que el software de análisis de datos, pues, se hizo accesible para muchísima más gente. Así que la información empezó a ser el foco de atención. No sé si fueron los primeros, pero desde luego los que mejor se dieron cuenta de esto fueron los publicistas. Está ese mito popular de que la publicidad marca tendencias, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Las tendencias, sobre todo, suelen salir del mundo del arte, cuando los artistas crean obras que permiten expresar sentimientos de cómo es el reflejo de la vida en la que tienen y que acaban en el imaginario popular. La publicidad nunca es la que marca las modas, su talento especial es ser los primeros en sumarse a estas. Cuando los publicistas empezaron a ver el potencial informativo que ofrecía la ciencia de datos para captar tendencias de la población, fueron los que mejor abrieron la ventana de Overton con el tema. Al ejército no se le da mal captar información, pero digamos que no es especialista en la vía pública. Porque los temas de seguridad se tienen que mantener en privado. En cambio, el mundo de la publicidad se encargó de hacer que todos se sumaran a abrir las vías de recopilación masiva de la información. Y de hecho, lo que hicieron fue algo muy inteligente. Y es que la forma de lograrlo fue mediante aplicaciones que ofrecían algo que le interesase a la gente. Por ejemplo, Google Maps a cambio de tu información, Facebook gratis a cambio de tu grafo social, Spotify gratis a cambio de tus estados de ánimo. En lo que a mí respecta, me parece un trato justo, ya que estas aplicaciones traen algo que da auténticamente valor a los usuarios. Pero como siempre suele pasar, te ofrezco la mano y me coges el brazo entero. La recopilación de datos se volvió tan paradigma que Silicon Valley empezó a cambiar el mercado de software por el mercado de recolectar datos y metadatos. De hecho, las startups que entendieron esto fueron las que se convirtieron en gigantes. El foco dejó de ser hacer un producto que mejore su interfaz o las funciones para su usuario y pasó a ser algo como: te cubro tus necesidades justas y a cambio tú me das tus permisos para acceder a tu información. Acceso a contactos, acceso a ubicación, acceso a micrófono, acceso a patrones de usos. Porque cada permiso y acceso a una información tuya es una potencial mina. Y así llegamos por fin a 2025, donde los datos y metadatos pues se han vuelto meta. Cada vez que abres una app, o tu teléfono se conecta a una antena de telefonía, un wifi, o tu coche pasa por un peaje, o usas una tarjeta de crédito, siempre se hacen datos y los correspondientes metadatos. Fecha, hora y geolocalización como que son algo que siempre estarán, pero siempre tienes que sumarle metadatos concretos del tipo de dato que estás generando. Como por ejemplo, cuando abres una aplicación se registra qué tipo de dispositivo la estás utilizando o qué versión de la aplicación estás utilizando. O cuando haces una transacción bancaria, que sepas que también se registra qué negocio y el nombre del banco responsable de la transacción. Así, de esa forma, las compañías como PayPal pueden registrar todos los movimientos de dinero en todo el mundo. Y aunque parezca algo bastante evidente, creo que hay una cosa que vale la pena destacar. Si tú haces una acción en internet y tus datos son recogidos y esa acción implica a otra persona, esa persona también está emitiendo una acción y por lo tanto también tiene sus datos. ¿Por qué no tener la interacción de ambos? Porque si se registran datos de ti y de otra persona, se registran datos de la interacción entre esas dos personas también. Todo esto parece muy evidente, pero se nos escapa casi el 90% de las veces cuando tratamos de aplicarlo en nuestra vida.
¿Alguna vez, después de hablar con alguien sobre un viaje, pongo Japón por ejemplo, parece ser que te empieza a llegar como publicidad de vuelos a Tokio? Es curioso porque tenemos la impresión de que los teléfonos nos espían mediante escuchando, pero hay otro factor más importante aquí al respecto. Lo que está pasando es que tus datos y los de la otra persona son cruzados. Tú buscaste vuelos a Japón hace 4 meses, la otra persona estuvo buscando hoteles en Osaka la semana pasada. Ambos tenéis el contacto el uno del otro guardado, de modo que un algoritmo puede interpretar que sois conocidos, ambos habéis estado en el mismo café hablando por 2 horas. Pues los algoritmos lo único que hacen es conectar el rastro digital que estáis dejando. ¿De qué habrán podido hablar estas dos personas? Esto es importantísimo entenderlo porque va relacionado con lo que decía antes de la interacción. Tus intereses son colectivos. No es que estemos hipervigilados a nivel individual, es que en esta era de hiperindividualismo ni siquiera consideramos el impacto de los gustos que tienen nuestros seres queridos en nosotros. De verdad que ahora es más cierto que nunca lo que dicen de dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto no se hace porque a las empresas o al gobierno no les falten ganas de procesar tus audios. De hecho, hay muchas iniciativas que están en proceso de eso. Se hace porque tratar de escuchar tus audios aún sería un desastre técnico. Procesar material audiovisual de tipo desconocido y sin etiquetar exige cantidades de hardware absurdamente altas. Imagínate estar procesando todo el día todo tipo de audio que tu teléfono puede captar en cualquier momento. En serio, te fundiría la batería del móvil en horas. Es mucho más eficiente y escalofriante deducir de qué hablaste con tu amigo simplemente cruzando los rastros digitales de ambos. Por ese motivo, no siempre te suele estar llegando publicidad de todo lo que hablas. A veces pasa en ocasiones, porque a veces el algoritmo acierta a golpe de cruzar metadatos. No te digo que algunas cosas no me estén escuchando ahora mismo porque, por ejemplo, cuando entras a Spotify sí que te pide sonido ambiental como permiso para acceder a la aplicación, pero no es la norma en general. Aún así, la cantidad de información que generan estos microordenadores es altísima y no se queda en tu teléfono. Toda esta información acaba saliendo del dispositivo y acaban en los conocidos como data lakes o lagos de datos, lo que son inmensas arquitecturas diseñadas para almacenar información en bruto. No te estoy hablando de algo como Excel, estoy hablando de arquitecturas y sistemas específicamente diseñados para tratar con ríos continuos de datos. Por ejemplo, Facebook tiene que gestionar unos 300 petabytes de información según estima un ingeniero que trabaja en ellos. Por si no te ha dado tiempo a procesar lo que son 300 petabytes, son 300 millones de gigas. Toda esta acumulación de datos ha conllevado a un cambio vital que es necesario entender para entender este siglo. Estamos entrando en una nueva realidad, una nueva forma de existencia, una distinta al plano físico en la que hemos estado habitando hasta ahora. Una realidad en la que pasas de verme así a verme así. Aquí no tengo forma física, solo soy un conjunto de datos más. Y con esta superficial información que ya te muestro en pantalla de cómo soy en mi identidad digital, ya se puede poner a trabajar una enorme maquinaria. Sabiendo mis gustos en YouTube, se puede deducir mi profesión. Sabiendo que pico una tarjeta de autobús, se puede deducir mi movilidad. Sabiendo dónde hago transacciones bancarias, se deduce que me gusta comer. Ya puedes empezar a formar una imagen borrosa de mí con apenas 2 o 3 metadatos y datos. Imagínate lo que supone millones de ellos. Esta caracterización en serio es por lo que ha empezado un cambio de era. Durante siglos, nuestra identidad estaba atada a lo tangible. Una persona era quien decía ser. Los datos que se podían tener de una persona eran escasos, difíciles de analizar y sobre todo imposibles de cruzar. De hecho, la mayoría de datos que se solían conocer eran los que tú dabas. Hola, soy tal, me llamo tal, vivo en la calle tal, tengo carnet de conducir y mis hobbies son tal, tal y tal. Lo que hacías en tu casa o lo que pensabas, lo que deseabas, permanecía oculto salvo que tú decidieras revelarlo, tuvieras vecinos muy cotillas que se dedicaran a meterse en tu vida. Pero entonces llegó Internet. En Internet al principio empezamos liberándonos incluso de esa poca identidad que teníamos en el mundo real. Por primera vez podíamos ser nadie, ser muchos, ser quienes quisiéramos. No se buscaba ser alguien con nombre, rostro y contexto conocido, sino ser completamente anónimo.
porque de esa forma disfrutabas de una libertad infinita con una falta total de consecuencias. Se podían expresar opiniones sin filtro, explorar identidades alternativas o consumir contenido que nunca admitirías en público que consumes. Lo más irónico es que Internet se convirtió en el lugar donde las personas rara vez mienten. Bueno, a ver, déjame matizar esto porque no es verdad del todo. A diferencia de nuestras interacciones sociales, donde mentimos por maldad, inseguridad o deseo de manipular, en los motores de búsqueda como Google no le hablamos a otra persona. Y, de hecho, no te sientes juzgado para nada. Es más, es cuando somos más precisos a la hora de qué tipo de cosas necesitamos, ya que el buscador suele ser bastante ineficiente si no usas un criterio de búsqueda preciso. Lo que no le cuentas a tus amigos y conocidos, se lo acabas confesando a la red. En Internet probablemente está el retrato más honesto y vulnerable que existe de ti ahora mismo. Cuando el metajuego empresarial pasó a ser recopilar datos y metadatos para caracterizar audiencias, fue el punto de quiebre en el que las dos realidades en las que vivimos, la física y la digital, empezaron a converger entre ellas. Sin ser consciente, quintillones de cosas que hacía tu identidad digital fueron los que empezaron a revelar quién eras en tu realidad física. Y es que por muchas identidades que quieras mantener en el mundo digital, el análisis de tráfico acaba revelando quién eres en la realidad física. Y voy a contarte un caso en el cual, por mucho que quieras esconder ciertas cosas de tu identidad física, tu identidad digital las revela. Año 2012. Minneapolis. Un hombre entra muy enojado a una tienda de Target, el sexto minorista más grande de Estados Unidos, y ha venido a hacer una reclamación al gerente. Mi hija ha recibido este correo en el cual ustedes les están enviando cupones de descuento para ropa de bebé y cunas. ¿Acaso quieren que mi hija se quede embarazada? El gerente dice no tener ni idea de qué le está contando la vaina. Miró el mail publicitario y efectivamente estaba dirigida a nombre de la hija, no había sido por ningún error. Y revisando tenía un montón de contenido en ropa de maternidad, cunas y fotografías de bebés sonriendo. El gerente se disculpó y de hecho llamó un par de días más tarde para volver a disculparse de nuevo. Parece ser que esto había sido un error bastante gordo por parte de la agencia. Lo curioso es que en esa segunda llamada todo tuvo un giro dramático de los acontecimientos. Tuve una charla con mi hija y resulta que había ciertas cosas en casa de las cuales yo no estaba enterado. El bebé nacería en agosto, así que te debo una disculpa. ¿Qué acaba de pasar aquí? Pues estadística y ciencia de datos, mi querido estimado. Cada vez que viene un cliente, le asignas un identificador. Si tienes un identificador para cada cliente, y la hija tenía su propia tarjeta de crédito para hacer sus compras, pues tienes los patrones de la hija identificados. Por un lado tenían la información individual, y por otro lado tenían el conocimiento de negocio. Se dieron cuenta de que existían patrones de comportamiento en embarazadas de primer trimestre, como la compra de loción con crema de cacao, suplementos de zinc o magnesio o bolsos de tamaño extra grande. Viendo que se hacían ciertas compras, pues puedes intuir que hay un pastel en el horno. Y sabiendo esto, yo dejaré estos cupones que curiosamente parece ser que te van a hacer mucha falta y miraré para otro lado. Esta historia fue portada en bastantes medios en Estados Unidos en 2012. Pero es que ahora ni siquiera necesitas la cesta de la compra. Llevas un smartwatch de estos porque te gustaba hacer deporte y casualmente tu periodo de sueño, temperatura corporal y gasto calórico han cambiado. Has tenido una visita inusualmente larga en tu ginecólogo. Has buscado síntomas de embarazo. Ubicación, historial, smartwatch y comportamiento. ¿Qué más necesito? En todos estos casos, tu realidad digital está convergiendo a tu realidad física. Los datos que generas en la identidad digital acaban revelando tus patrones en la realidad física. Y lo curioso es que estas dos realidades están convergiendo en un bucle de retroalimentación constante. Caminas, por ejemplo, más lento por la calle porque estás cansado. Realidad física. Tu smartwatch lo detecta y ajusta tus métricas de salud, realidad digital, lo cual hace que recibas recomendaciones de suplementos y de mejoras de patrones de gimnasio. Estos anuncios que vienen de tu realidad digital acaban interfiriendo en tu percepción de la realidad física. ¿Realmente estoy cansado? ¿Necesito ayuda? Y te compras unas pastillas de melatonina, con lo cual cambian tus patrones de sueño. Con cualquier cosa que hagas, puedes caer en una espiral de retroalimentación sin fin. Esta convergencia no sería problemática si tuvieras control alguno del proceso. Pero es que el problema fundamental de la era moderna radica en que tú no tienes el control. Cuando expones tu realidad física, tú eres el causante de tus decisiones. Pero el problema con la realidad digital es que alguien conoce tu identidad incluso antes de que tú a lo mejor la hayas asimilado y está tomando acción de ello por ti. El hecho de existir en esta realidad digital hace que tú no seas el centro de acción de la misma. Porque cuando otros pueden leer, interpretar y actuar sobre tu propia identidad antes que tú,
¿cómo vas a decidir la narrativa de tu vida? No, en serio, esto no es una amenaza a futuros o una hipotética amenaza. Esto es un escenario ya muy real. De hecho, en el nacimiento de la era digital, algunos investigadores empezaron a notar cositas. La doctora de Harvard, la Tanya Sweeney, fue una de las primeras en demostrar la magnitud de estas vulnerabilidades en la identidad. En 1997, esta investigadora del MIT hizo un descubrimiento alarmante mediante metadatos públicos. El 87% de la población estadounidense puede ser identificada con 3 datos: el código postal, la fecha de nacimiento y el sexo. Podemos estar hablando tranquilamente de conocer la identidad de 200 millones de personas con solamente 3 datos. La Tanya publicó un paper al respecto y la verdad es que en la comunidad científica ha tenido muy buena acogida. Pero como siempre, lo que hace la comunidad científica parece ser que le suda los huevos al resto de la gente. Así que esta señora hizo algo muy interesante para probar su punto. Sweeney compró por 20 pavos registros médicos anonimizados que el estado de Massachusetts ponía a la disposición a la venta. Y si te preguntas por qué se vendían datos médicos, era porque el gobierno de aquel momento estaba intentando promover la investigación y el análisis de políticas de salud por parte de los investigadores de la zona. Estos datos que se vendían incluían cosas como diagnósticos, procedimientos médicos y visitas hospitalarias, pero se eliminaban los identificadores directos como los nombres, direcciones completas y números de la seguridad social. Sin embargo, hubo un chiquitín problema al respecto. De estos paquetes de datos no se eliminaban variables como el código postal, la fecha de nacimiento o el sexo. Así que Sweeney aprovechó y se cogió esos datos, los cruzó con los datos del registro electoral público y en pocas horas identificó los registros médicos del gobernador de aquel entonces, William Weld. Pues de repente, diagnósticos, prescripciones, visitas médicas y demás información importante del máximo mandamás del estado estaban expuestas por una estudiante de doctorado randommente ante todo el estado. Y a pesar de esta filtración de datos, no hubo consecuencias políticas significativas para el gobernador Weld. Supongo que fue porque Weld no tenía ninguna condición médica a la cual le perjudicara su imagen pública. La cosa quedó en anécdota, porque en 1997 que expusieran tus datos médicos frente a todo el estado no era una cosa de violar tus derechos fundamentales, era una anécdota que mira qué guay que se puede hacer con los datos. Wells simplemente reconoció el problema, agradeció a Sweeney por el trabajo hecho y continuó con su agenda política. A Wells le sudó los más redondos que se filtrara su información médica. Pero hubo otra gente que no se lo tomó así. Desde iniciativas del sector médico se hizo una revisión completa a la ley de IPA de privacidad médica. Y es que al gobernador le daría igual, pero créeme que tiene mucho sentido preocuparse por lo que tu información médica se filtre. Si un empleador tiene acceso a tu historial médico, puede discriminarte en tomar decisiones de contratación, despido o ascenso. Imagínate entonces lo que pueden hacer las aseguradoras, que podrían hacer que tus primas fueran una montaña rusa cada día del año. Podrías acabar en estigmatización social por algún mal diagnóstico como podría ser una enfermedad venérea, o podrías acabar enfrentando robos y extorsiones de tu identidad médica. Y esto implica que alguien se haga pasar por ti y tú acabes pagando las facturas médicas. Lo sorprendente es que el sector sanitario es el único que ha reconocido que hay un problema con estas regulaciones y se ha intentado blindar con metodologías para anonimizar datos y metadatos. Que no vale con eliminar nombres y números de seguridad social, que concretamente se necesitan estadísticos que anonimicen datos mediante randomización de estos. Pero el sector médico es el único que se ha tomado en serio esto, porque la tibia reacción social de todo el mundo cuando hay una filtración de datos suele ser un no está mal, pero cosas de frikis. En serio, de verdad, es como si alguien se mete en tu casa, te hace una foto al cajón de los calzoncillos y te la expone y tú digas qué interesante experimento. Y las empresas no son estúpidas. Mientras los datos no sean técnicamente información personal identificable, yo puedo hacer un poco lo que me da la gana. La advertencia de Sweeney en 1997 quedó ahí en los papers académicos, insisto, hasta hace poco no se tomaba en serio todo este tema, así que le dimos mucha ventaja aquí al sector tecnológico. Hasta 2018, hasta que el escándalo de Cambridge Analytica corrió como una pólvora por todo el mundo. El 17 de marzo de 2018, The New York Times, The Guardian y The Observer denunciaron que la empresa Cambridge Analytica estaba explotando la información personal de los usuarios de Facebook. La consultora fue acusada de haber obtenido información de millones de usuarios en contra de las políticas de uso de la compañía y además haber utilizado esos datos para atentar contra diversas campañas políticas de diversos índoles. Entre muchas ellas, la más importante fue
fue las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Cambridge Analytica explotó por todo el mundo como una revelación, pero para algunos fue la confirmación de nuestros peores temores. Alexander Nix, el CEO de Cambridge Analytica, no se andaba con tonterías, las llamaba creaciones de armas culturales. No se llamaban datos, no se llamaban herramientas de marketing, eran armas culturales. Christopher Wylie, el delator del escándalo, reveló que tomaban todo ese océano de información y lo convertían en perfiles psicológicos. No solo sabían si te gustaba algo, sino por qué te gustaba. Cruzaban todo tipo de datos de navegación, likes, tiempos de permanencia con modelos psicológicos. Con estos perfiles, podrían haber hecho juego justo y haber presentado campañas en las que las políticas presentadas de cara a la ciudadanía fueran realmente atractivas. Pero en lugar de eso, lo que hicieron fue guerra psicológica individualizada para acabar influyendo hacia líderes más magnéticos. Vamos, en lugar de presentar algo solvente, enamórate de la persona que parece que te está hablando del problema. Esta guerra psicológica era muy característica y es que pasaban a activar miedos, manipular esperanzas y avivar rabias. Si eras una madre preocupada por la seguridad, pasaban a mostrarte contenido de inmigrantes peligrosos. Si eres un trabajador industrial desempleado, pasaré a hablarte de empleos robados. Si eres indeciso, me basta con saturarte de muchos puntos de vista para que no te decidas por nadie y así inflar a la mayoría. Las consecuencias están escritas en la historia. Tienes el Brexit, Trump y una fractura social de la cual aún no hemos logrado sanar. Yo creo que a estas alturas del vídeo no ha quedado ninguna duda del poder de los datos y los metadatos y de lo que supone tener un mundo que está regido por estos. Pero aún me queda una cosa de que hablar. Actualmente empresas como Google, Meta, Amazon, Apple, todos han adoptado una postura en la que los datos son un tipo de divisa. Y una divisa que permite el intercambio de bienes y servicios muy exclusivos. Ya que lo que compras con esta divisa es alianzas o intercambios de favores con empresas o entidades con las que ser afines. Facebook, por ejemplo, comparte datos con Netflix sobre tus gustos en entretenimiento. Amazon vende sus patrones de compras a ciertas empresas que son aliadas. Este sistema de favores mutuos de información hace que se cree una red impenetrable donde los gigantes tecnológicos se protegen mutuamente y protegen el crecimiento de los que ellos quieren. De esta manera, el surgimiento de competencia cada vez es más complicado. Y lo mejor de estas divisas es que no tienen por qué aparecer en ningún balance o contabilidad. De momento. También decir, en segundo punto, que los data brokers se van a convertir en una de las empresas intermediarias más grandes de todos los sectores. Y es que estas compañías ya son una pieza fundamental dentro de la economía de los datos. Son los que están detrás de cada puta cookie en internet y de los que registran en plan, si quieres entrar a esta web tienes que por favor o pagar dinero o aceptar publicidad y el registro de tus datos. Si no recuerdo mal, hubo una consultoría que lanzó un informe que decía que un data broker típico puede contener hasta información de 70 millones de personas a 5.000 puntos de datos por individuo. Y estos datos se venden por paquetes, es decir, por perfiles que pueden ser interés para el comprador. Como puede ser jubilados con problemas financieros, jóvenes con riesgo de exclusión social o madres solteras en tu zona. Esto último no creo que lo tengan. Bueno, mentira, sí creo que lo tengan. A estas alturas de internet lo que existe no es lo cierto sino lo verosímil. Como puedes ver, ya hay toda una economía en la que los datos son la principal divisa y las ventajas que te supone son increíblemente buenas, como puede ser manipular la sociedad o controlar el mercado. Pero es que ahora imagínate con el surgimiento de la IA. ¿Crees que es una casualidad que todo el mundo se haya lanzado en esta carrera por el One Piece de los chatbots? El hype por la IA es muy alto, pero no están compitiendo por el mejor chatbot. No están compitiendo por un producto bueno, están compitiendo por tus datos. Y es que lo que suponen las IAs es que son el confesionario definitivo. El chatbot se va a recopilar cada información que tú dejes en él. Se van a dedicar a recopilar todo lo que pongas sobre tu trabajo, cada aclaración que necesites o tus confesiones íntimas. ¿Y qué crees que va a pasar con todas las cibernovias y chatbots sexuales cuando empiecen a explotar información de ti que le tiras gratis por andar de caliente? Vete a darte una ducha de agua fría y por favor suscríbete. China esto lo ha entendido mejor que nadie y por eso está dispuesta a perder millones de millones subsidiando empresas de IA como SenseTime o Megabit. No les importa la rentabilidad inmediata del trabajo, están jugando a otra juega diferente. Unos pocos estamos pendientes de utilizar la IA como una herramienta de automatización, pero lo que ocurre es que mucha gente no la está utilizando para el trabajo, la está utilizando como si fuera un asistente personal. Estoy seguro de
de que en algún momento has entrado a X y a Threads y te has juntado con un montón de posts relacionados a que la IA puede ser un sustituto de una terapia. Centenares de miles de personas están subiendo información privada, incluso de su trabajo, de sus corporaciones, a estas IAs sin conocer las consecuencias de lo que están generando. Insisto, el objetivo no es maximizar tu producción, el objetivo es recopilar tus datos. Y eso que aún solo estoy hablando del sector privado, donde la anarquía es salvaje y todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero ahora, a raíz de las propuestas de ley de Inglaterra, hemos empezado a ir hacia otra cosa. Están empezando a pedir que por favor te identifiques en internet. El año pasado estuvo la broma esta del pasaporte y ahora en Inglaterra están empezando a decir que te tienes que dar cosas como el registro de mayoría de edad. Hemos empezado a ir hacia otra cosa, donde la vigilancia estatal y la recopilación masiva de datos de la población ya no son un tabú. Son una política pública normalizada bajo el pretexto de seguridad nacional o de protección infantil o de la lucha contra la desinformación. Lo jodido aquí es que te lo están metiendo en una retórica democrática de por el bien común. Y si esto pasa, no vas a tener que elegir entre 1984 o un mundo feliz. El gobierno se va a encargar de darte 1984 y el sector privado te va a dar un mundo feliz a la vez. Porque la realidad acaba siendo mucho más compleja que la literatura. Mierda, es que vas a acabar en un mundo en el que el gobierno va a registrar que no eres feliz y te va a castigar por ello. Occidente está comenzando a despertar, pero creo que ya es un poco tarde. Las dos identidades ya han convergido absolutamente. ¿Cómo encajar en este nuevo paradigma? Mira, la convergencia entre el mundo digital y el físico ya ha ocurrido, ¿vale? De modo que no voy a pretender que hay una solución fácil. No puedes simplemente coger y borrar tus redes o dejar de usar la IA. Tu trabajo, tu familia, tu vida social, tus hobbies o incluso tus intimidades están ligadas aquí ya. Y es más, recuerda que no solamente tienen controlados tus datos, sino los datos que generas con la gente de tu entorno. Mientras sigas interactuando de alguna forma con gente, seguirás estando en el ojo del huracán. Por muy opresivo y ominoso que tenga el tono de este vídeo, sigo creyendo que el beneficio de pertenecer a la red es mayor que el hecho de desprenderse de ella. Es estúpido negar el despertar de potencial que hemos tenido como humanidad desde el momento que empezamos a recopilar datos de todo y a analizarlos para aumentar nuestra abstracción de la realidad. Por ejemplo, y esto es tema para otro vídeo, nos estamos centrando demasiado en ciertas métricas como sociedad y no deberían ser independientemente de su contexto. Queremos estar más conectados a través de redes sociales, pero nos fijamos en métricas como, por ejemplo, la cantidad de interactuación en redes como X cuando son redes que básicamente funcionan con el odio como motor. Sí, la confrontación genera interacciones, pero no es lo más sano para encajar como sociedad. También creo que no hemos acabado de asimilar lo que es la privacidad. No tratándose de esconder cosas malas, sino de mantener autonomía sobre tu propia narrativa. Igual que creo que tampoco hemos asimilado que en Internet aún no existe una forma de gobierno, ni creo que debería existir. Esto es anarquía pura y dura y no se siguen las mismas reglas. Es absurdo tratar de detener una nueva era y no parece que además nadie lo quiera. Pero me parece más absurdo saltar a una nueva era sin siquiera saber cuáles son las consecuencias de lo que va a haber en esta. Los saltos al vacío como sociedad no suelen ser la mejor de las estrategias para la preservación de la especie. De hecho, un primer consejo para empezar a sentarse en los niveles de esta nueva era supone el hecho de entender que un dato supone la mayoría de las veces una abstracción de mucha gente. Así que deberías respetarlo como deberías respetar a otras personas. Pueden ser maravillosos y pueden ser peligrosos. No hay que tenerles miedo, pero tampoco inconsciencia. Siempre muchísimo respeto, como lo que se supone que deberías tener por otras personas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido, espero que hayáis disfrutado tanto viendo el vídeo como yo haciéndolo. Y voy a tener un momentito con vosotros. Aún sigo medio en shock por el gran despegue que ha tenido este canal a partir de su último vídeo. Recuerdo que tenía 793 suscriptores en el momento que lancé el vídeo anterior y ahora somos más de 2600. No solo eso, sino que a Restimando le han concedido la monetización del canal. Estoy sin palabras. En serio, de verdad, estoy sin palabras. Creo que fue hace como 2 días, a fecha de cuando estoy grabando este vídeo, que lancé el comunicado de muchas gracias a todos por ayudarme con el canal. Y ha pasado un mes desde ese vídeo. He estado este último mes asimilándolo todo. De verdad, aún no me hago la idea de que más de 60.000 personas hayan visto ese vídeo. ¿Vosotros sabéis cuántos son 60.000 personas? Porque yo es que no me lo imagino mucho. Tíos, 60.000 personas son más personas que todos los estudiantes de la universidad en la que he estudiado y trabajo tiene en un año. Uno se la pasa toda la vida
cabalgando con el síndrome del impostor de que su trabajo es una mierda y que nada de lo que hagas vale, que para qué te tomas tanta molestia a veces haciendo los vídeos y qué puñetero eres con el guión y esto no está lo bastante bien, etc. Y ver recibir con tanto cariño el fruto de tu trabajo, hostia, es que es algo a lo que no le puedo poner palabras, de verdad, me cuesta mucho de asimilar. Lo puedo agradecer. Es una enormísima alegría el cariño y apoyo recibido por el último vídeo, de verdad, y pretendo usarlo, pues, para seguir creando vídeos que estén a la altura de vuestro tiempo y disposición, porque vuestro tiempo vale tanto como el mío. En este vídeo quizá a lo mejor lo podía haber resumido un poco, pero no sé, siempre siento que necesitáis más, que os merecéis más, creo que la gente se merece hablar de muchas cosas, así que ese es el espíritu con el que quiero llevar este canal. Muchas gracias y como siempre, si consideráis que mis vídeos son entretenidos o que al menos le pueden valer a alguien, por favor enviádselo a un amigo, de verdad que siempre me sería muy útil. Dejadme un comentario, como podéis ver en la mayoría respondo. Si vosotros os tomáis el tiempo de hablarme, yo procuro tomarme el tiempo de responder. Algún día quizá cuando haya muchos no estoy muy seguro, pero insisto, esto es una red, yo hablo, espero respuesta, no espero hablar a una pared y que me conteste el vacío, es horroroso. Y de hecho a veces también me equivoco haciendo los vídeos y me gustaría saber vuestra opinión o me gustaría saber correcciones para poder acrecentar mi conocimiento, que es el motivo por el que hago este canal. Y creo que ya está, eso sería todo. Muchas gracias de corazón, de verdad, y un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Os estimo!